Hoy tengo el gusto de invitarlos otra vez a mi podcast, a un programa que estoy seguro que les va a gustar, porque va a ser sobre el tema del cambio climático y la transición energética. Y tuve la suerte de traer hoy aquí a Amat Zuluaga. Amat Zuluaga es uno de los duros en Colombia de este tema, juicioso, estudia bastante al respecto. Él es geólogo de la Universidad Industrial de Santander, geólogo. Tiene un magíster en petróleo en la Universidad de Salford, en Inglaterra. Es profesor de la Universidad del Área Andina en la sede de Valledupar y es director del Observatorio de Transición Energética del Caribe. Y tiene una particularidad que me gusta resaltar. Escribe unos excelentes artículos en el Heraldo, el periódico de Barranquilla. Luego los invito a que lo lean. Mi estimado Amat, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Muchas gracias a ti, Jorge, por esta invitación. Y bueno, estamos abiertos a poder hablar de este tema bien controversial para el país, pero totalmente necesario. Bueno, entonces empecemos con una pregunta muy abierta. ¿En qué consiste el cambio climático y la transición energética? Que es como la base de todo este asunto. Más o menos a eso de los años 80, el petróleo ya venía cayendo su producción de los principales yacimientos del mundo y la gente empezó a preocuparse, los países empezaron a preocuparse cuando no haya petróleo, de dónde sacan la energía. Eso empezó a dar una connotación a pensar en nuevas fuentes energéticas y aparece fuentes que ya se venían trabajando como la solar o la energía eólica. En el tiempo empezamos a hablar entonces de emisiones de gases de efecto invernadero y al mismo tiempo que estos iban apuntando a un calentamiento del planeta. Entonces, cuando se junta la reducción de la producción de hidrocarburos con el aumento de la temperatura del planeta y eso que podría contrarrestar a una deficiencia en nuestra calidad de vida, llamémoslo, que sería ese cambio climático o el calentamiento global, entonces empezamos a decir, no hay que emitir más CO2 al planeta y lo que hay que hacer es salir de los combustibles fósiles y encontrar la nueva fuente de energía. Y empezamos a hablar entonces de transición energética, pero de manera absoluta a nivel mundial. ¿Eso a qué nos llevó? Pues a que hoy estas energías casi que apalancan las inversiones principales de todos los países a nivel mundial y casi que la geopolítica mundial está en torno a ello. Pero eso tiene una facilidad y unas controversias también, una particularidad bien interesante que vamos a ir hablándola más adelante para no meter todo de un solo, pero sí es importante saber que la transición no solamente fue una cuestión que surgió de la nada, sino que venía a partir de un proceso que inició en el sector energético de los combustibles fósiles y que a partir de esa decadencia en su producción, pues empezamos a pensarlo de forma diferente. Hay un problema de cambio climático y hay que hacer una transición energética. Pero yo entiendo que hasta ahí es la parte fácil del asunto, porque lo complicado es, bueno, es cómo se hace. Y entonces la pregunta es esta, ¿sí? Desde que se propuso todo este tema, llevamos ya décadas hablando de esto, disminuyeron las emisiones, se redujo el calentamiento global, el cambio climático se ha detenido. ¿Cómo nos ha ido en eso? Porque es que llevamos ya décadas de un esfuerzo grande sobre esto. Eso es lo más curioso. Mira, estas son cifras prácticamente actuales. Las emisiones de CO2 de año en año ha venido creciendo casi que un 4 o 5%. Con respecto a cada año anterior. Es una cifra casi que exponencial, se mantiene la curva muy clara, no ha variado casi, a pesar de todos los esfuerzos de los países en cambiar su matriz energética a nuevas fuentes. Y esto tiene unas explicaciones muy interesantes. Una, y es que el consumo energético de la población no ha cambiado, no ha bajado, sino que al contrario, sigue subiendo. Y la fuente principal de la electrificación del mundo está asociada a los combustibles fósiles. Además, el transporte en el mundo tampoco ha disminuido, al contrario, nos movemos mucho más y uno de los grandes consumidores de energía de combustión es el sector transporte. Entonces, como eso nunca crece, las adiciones de todas estas nuevas energías no han llegado a suplir la base de la matriz, sino que han llegado a suplir apenas parte del nuevo consumo. Y eso es lo que todavía no estamos viendo. Y eso tiene otra cosita bien interesante, y es que para producir la infraestructura solar y eólica, incluso las baterías para vehículos eléctricos, necesitamos consumo de combustibles fósiles, porque el sector industrial, el que produce toda esta infraestructura, consume casi el 40% de la energía del mundo. Entonces, estamos hablando desde unas bases, que no lo analizamos, desde la base de la economía mundial, y la base de la economía mundial está soportada en dos factores fundamentales.
materia prima, que son minerales, y energía, que son combustibles fósiles. Y a partir de eso, cuando los uno, entonces puedo fabricar paneles solares, fabricar aerogeneradores, fabricar turbinas de cualquier tipo de turbinas, mareomotrices, undimotrices, etcétera, para poder producir una nueva fuente de energía. Al final, ¿qué estamos haciendo? Un nuevo eslabón en toda la cadena de la producción de energía a nivel mundial. Y eso nos ha permitido que todavía, además de lo que ya hablamos, de aumento en consumo, disminuyamos esa huella de emisiones que tenemos en el planeta. Y al contrario, aumentamos todavía el consumo mineral y minerales más difíciles de extraer, minerales críticos, que nos hacen todavía el panorama un poco más complejo. Y eso es lo que nosotros desde el Observatorio de Transición Energética más trabajamos, calcular los minerales que consumimos en esa transición energética. Como parte de este debate, participa mucha gente y hay todo tipo de opiniones. Yo he sentido un discurso muy centrado en atacar los combustibles fósiles. ¿Sí? Los combustibles fósiles son el petróleo y sus derivados y el carbón, ¿sí? Y bueno, y el gas, o sea, la gasolina y el diésel y este tipo de cosas que son de consumo. Y es tan cierto que eso ha sido una desgracia para la humanidad, que hubiéramos entrado al mundo los combustibles fósiles desde hace unos 200 años con la revolución industrial. Y eso es que a mí en buena medida me preocupa esa como actitud que hay de mucha gente, como si eso hubiera sido una maldición. Es cierto que hoy es un problema, pero y eso es lo único que ha sido. Mira, yo siempre respondo esto porque esta pregunta que tú me haces me la han hecho varios estudiantes en la universidad. Y cuando tú comparas los índices de pobreza extrema antes de la revolución industrial y los índices de pobreza extrema posterior a la revolución industrial, los indicadores son totalmente favorables hacia el mejoramiento de la calidad de vida. La pobreza extrema empezó a ser casi un 10% en toda esta era industrializada, cuando antes de la revolución industrial estamos hablando de pobreza extrema del 90% de la humanidad. Obviamente la humanidad aumentó, la población aumentó. Estamos hablando de menos de 1.000 millones de habitantes antes de la revolución industrial y a hoy día tenemos más de 8.000 millones de habitantes en el mundo. Obviamente sobrepasamos todos los límites del planeta, consumimos todos los recursos que pudimos hacerlo. Pero en ese momento de la revolución industrial, ¿nosotros qué le llevamos a la gente? Le llevamos posibilidad de alimentarse, aunque sus cultivos se hayan dañado por cualquier plaga o por cualquier tema climático en ese entonces, podíamos transportarlo y llevárselo a su lugar. Empezamos a hablar de todo el tema de saneamiento básico, las grandes enfermedades y que murieron muchísimas personas en el mundo se dieron debido a que no sabíamos el tema del saneamiento. Eso se dio a partir de la revolución industrial, la potabilización del agua, que a veces la gente no lo ve. Y una de las invenciones más cambiantes, digo yo, y más disruptivas en la historia de la humanidad, que fue la aparición de los antibióticos. Eso salvó la vida de millones de personas y esto se debió a la revolución industrial que inició con la capacidad del hombre de tomar herramientas hechas con minería, tomar la energía que provenía del carbón, mezclarla para producir máquinas que nos permitieron producir todo este tipo de nuevos, llamémoslo, invenciones que favorecieron a la humanidad. Y hoy día, sin hidrocarburos, sin combustibles fósiles, para no irme a lo que la gente siempre habla del transporte, de la gasolina, no. Hoy no podríamos alimentarnos sin combustible fósil. El 90% de los fertilizantes que utilizamos hidrogenados que utilizamos para nuestros cultivos proviene de los combustibles fósiles. El 50% de los fertilizantes fosfatados que utilizamos en la agricultura proviene de la minería. Entonces, al final, esto hace parte de lo que nosotros tenemos, con lo que vivimos. Sin eso no podríamos abastecer a los más de 8.000 millones de habitantes que hay en el planeta. Yo saludo esa opinión, Amat, porque yo le contaba hace un rato, estoy por entregar a la editorial un libro sobre el cambio climático y la transición energética. Y me voy a detener un poco en ese texto para explicar cómo es cierto que tenemos un lío. Sí, estamos en un problema y hay que atenderlo, en cambio climático, una transición energética, pero no olvidemos todos los avances que hemos logrado en los 200 años a partir del uso de esos combustibles fósiles, bueno, y de otras muchas cosas, ¿cierto? Pues el aparecimiento de un nuevo tipo de motores y todo eso. Sin eso no seríamos nada. Yo hay una cosa que les explicaba a mis estudiantes mucho en la universidad, que es muy bonito, que en un gráfico de esos de X y Y, la historia de la humanidad en cuanto a cantidad de riqueza generada por hombre
digamos, la X y la cantidad de riqueza va pegada ahí, o sea, a duras penas creaban riqueza para no morirse de hambre. Y con la revolución industrial y todo esto de estas energías, lo que sucede es que la línea que venía así, hace así, se para casi perpendicular. Y en buena medida los progresos que tenemos y que disfrutamos tienen que ver con eso. Por ejemplo, en esos días la gente se moría, no sé, a los 30 años, a los 40 años. Hoy estamos hablando de niveles de vida de 70 años y de más años. O sea, que es evidente que ha habido un progreso grande. Entonces aquí la ciencia, pienso yo, y creo que nos estamos de acuerdo ya, Amal, por lo que le escucho, la sabiduría está en cómo hacer la transición, pero cómo no desbaratar el planeta en la hechura de la transición. Ahí es donde tiene vida de la gente. Porque es la calidad de vida lo que tenemos que cuidar. Bueno, el otro punto, el caso de Colombia, ¿cómo es? ¿Cómo vamos nosotros ahí? Porque ese es el otro asunto, ¿no? Que a rato se habla como si todo el mundo fuera culpable del problema y resulta que sabemos cómo es el caso de Colombia. ¿Cuánto aporta Colombia al problema del cambio climático? Bueno, realmente Colombia estamos hablando del 0.5% de los gases de efecto invernadero mundial. Es una cifra muy pequeña, pero aunque sea pequeña, digamos que no la satanicemos de cierta forma. Pero si aquí quisiéramos hacer un tema muy, muy directo hacia el cambio climático como país, nosotros emitimos prácticamente el 60% de nuestro CO2 a partir de la deforestación y el cambio de uso de suelo. ¿Eso qué significa? Que simplemente cuando yo corto un terreno para sembrar o para ganadería extensiva, para grandes monocultivos o simplemente para madera, pues yo estoy emitiendo doble. ¿Cómo emito doble? Yo emito porque dejo de capturar y genero, cuando quito el árbol, ese árbol se descompone y emite, y además el suelo también deja de capturar más CO2. Entonces, digamos que no es solamente una emisión, sino la reducción de la captura de ese CO2 que nos dejaban estos bosques y estas zonas. Entonces, es un punto crítico. Colombia hoy, con sus emisiones, debería estar hablando de cómo reforestar al país, de cómo permitir o hacer que el campo se mantenga o que se puedan combinar las actividades agrícolas, pecuarias, con el tema de la reforestación o con tema pues, yo no soy biólogo ni soy especialista en esto, pero principalmente cómo hacemos para que poder tener una neutralidad entre lo que se está emitiendo y lo que se está dejando de capturar como CO2. Otro renglón, que es más o menos el 35% de las emisiones del país, está dentro de lo que es el sector industrial, el sector transporte, que serían nuestras grandes emisiones realmente, pero como somos tan poco industrializados, pues no emitimos nada. Y esa desindustrialización, llamémoslo, es la forma en que Colombia no tiene una economía sólida. Es la forma en la que nosotros dependemos de nuestros recursos crudos, la materia prima cruda, como el mineral crudo, como el hidrocarburo crudo, exportarlo y no ganarle, digamos, ese valor agregado que le podemos sacar a estos productos. Porque no tenemos industria. El tema es que la industria, ¿con qué funciona? Si no hay energía, no hay industria. Y si no tenemos otras fuentes de energía para suplir el sector industrial, pues no va a haber sector industrial en Colombia. Y un ejemplo claro es, revisen los países industrializados. ¿Cuánta energía consume China? ¿Cuánta energía está empezando a consumir la India? ¿Cuánta energía está empezando y aprobó Indonesia hace un par de años la instalación de 20 gigavatios de potencia en termoeléctricas a carbón y gas solamente para industrializar el níquel y la plata que ellos producen? Es decir, para darle valor agregado, dejaron de exportar, eran los mayores productores de níquel del mundo y han parado la exportación en cierta parte para empezar a darle valor agregado a su producto ahí. Pero para eso necesitaron muchísima energía. Esa energía ha sido base en carbón. Entonces, el punto en Colombia es, nuestras emisiones no están asociadas a las grandes industrias porque no tenemos, están asociadas al tema de deforestación y cambio de uso de suelos. Eso es muy importante lo que se está diciendo aquí. Yo estoy perfectamente identificado con eso. Yo suelo hacer una ironía, Matt, es que Colombia es un país tan subdesarrollado que ni CO2 produce. Sí, cuando usted enfatiza en el tema de la deforestación, que es cierto, yo creo que ese es nuestro principal problema en lo que tiene que ver con estas emisiones, pues si hay una cosa rústica en el mundo es deforestar, porque eso es con un machete que se tumba un árbol. O sea, estamos hablando de instrumentos primitivos de hace no sé cuántos años.
Y además, ni siquiera, una parte muy grande de esa deforestación ni siquiera se convierte en producción agropecuaria, porque estamos inundados de importaciones de bienes extranjeros. Y lo que se vuelve es un negocio de valorización del suelo. O sea, yo hago una deforestación, seguramente son ilegales muchas de las que se hacen, porque eso solo puede ser para pobres, pero si yo logro posesionarme de ese pedazo de suelo, así eso no me rente mucho, porque lo que da por producción es muy poco, pues eso se va a ir valorizando, valorizando. Y por ese lado el país tampoco se desarrolla. Ese es un tema que es bien, bien importante, porque el discurso ese anticombustibles fósiles puede ser cierto en otros países. Pero en el caso nuestro, nosotros en eso estamos en pañales, ¿no? Como no tenemos una economía diversificada y no industrializada, pues terminamos dependiendo de estos recursos. Y no porque sean malos, al contrario, nos están diciendo: Colombia, necesitas industrializarte, necesitas diversificar esta matriz económica. Bueno, la otra inquietud es esta. Ya, después de tocar este tema, señalar una cosa que usted seguro que tiene los datos. Es muy fácil decir que se acaben los combustibles fósiles, pero el peso en la economía y en el desarrollo de los países es inmenso. Por ejemplo, en el caso de Colombia, pues nosotros tenemos buena parte de la economía montada sobre las exportaciones de petróleo y gas, y no tenemos con qué reemplazarlas. Ahora andan diciendo que reemplazarlas por turismo. Yo no me opongo al turismo, pero a mí me parece absurdo, porque no son equiparables un caso con el otro. ¿Usted cómo ve ese lío del peso de estos combustibles en la economía nacional? Yo soy profesor universitario de carreras. Hoy la geociencias está bastante afectada en términos de empleabilidad, precisamente por eso, porque se han cerrado las actividades que mayormente contrataban a los geocientíficos: la minería, los hidrocarburos. Pero asimismo hay muchas otras carreras y otros programas académicos que están ahí en lo mismo. ¿Y qué pasa? Es que un país, cuando tiene una oferta educativa, una oferta académica tan amplia, porque tiene que constreñir sus actividades económicas, que son las que van a contratar a estas actividades o estas ofertas educativas? Entonces ahí es donde yo siempre voy. Hace 20, 30 días saqué una columna donde invitaba al gobierno a que no tenemos por qué elegir entre un sector y otro. Y hemos estado gobierno tras gobierno en el tiempo, históricamente, a que cada gobierno se decante por un sector económico y olvide los demás. Y esto no se trata de eso, si al contrario, deberíamos, ojalá, diversificar todo y trabajar todo en conjunto. Es que tenemos economistas, tenemos ingenieros, de todo tipo de ingenieros, tenemos médicos, tenemos agrónomos, tenemos pesqueros, tenemos forestales, ambientales, tenemos de todo tipo. Para todos deberíamos tener espacios económicos en los sectores. Entonces, yo creo que la diversificación productiva, el encadenamiento productivo de los combustibles fósiles, de la minería, no solamente es para el ingeniero de petróleo o para el ingeniero de minas, sino que esto es para todos. Si tú miras una empresa minera o petrolera, ¿quiénes trabajan? Ahí hay de todos, ahí hay desde el enfermero hasta el ingeniero de petróleo súper especializado en un tema particular. Entonces, tenemos toda la gama, pero hay que agregarle más industria a cada uno de nuestros procesos, hay que darle más encadenamiento productivo a cada uno de nuestros sectores económicos. Claramente es importantísimo el sector agrícola, importantísimo el sector ganadero, totalmente de acuerdo. Hay que incentivarlo, pero eso no significa que para incentivarlos a ellos tenemos que entonces ponerle el pie encima a los sectores como energéticos o mineros. Ahí es donde para mí es el punto clave de los nuevos gobiernos que vengan. No tenemos que encantarnos por uno o por otro, todos los sectores económicos deben estar inteligente, no hay por qué escoger. La otra vez dijeron que cambiáramos el petróleo por aguacates. Yo en esos días dije, pues, hombre, pues tengamos el petróleo y los aguacates. Ahora están hablando de cambiar el petróleo por el turismo. Entonces yo digo, pero pues tengamos el petróleo y tengamos el turismo. ¿Por qué no pongamos a pelear una cosa con la otra? Porque todo eso genera pues empleo y genera producción y genera riqueza. Yo creo que eso más bien bueno, yo no soy político, pero ahí se van en los temas, se decantan en los temas políticos. Entonces ponen a pelear a los gremios de un sector con los gremios de otro sector, y entonces cada sector termina apoyando un candidato diferente, y bueno, ya ustedes ese tema político sabrán más que yo, pero al final eso no tiene un sentido cuando hablamos de lo que queremos realmente en el desarrollo económico del país, el beneficio de las personas en general. Eso es lo mismo que lo que está pasando con el tema energético. Ahora
todo está enfocado a las nuevas energías, solar, eólica, hidrógeno verde. Pero ¿por qué tenemos que apuntar solo a eso? Si es que la diversificación es muy amplia, si es que tenemos muchos tipos de energía. Yo hace año y medio publiqué un libro que se llamaba Escenarios hipotéticos de la electricidad en Colombia, y tomamos 14 energéticos diferentes y calculamos cuánto de esos energéticos necesitamos para suplir la necesidad eléctrica del país. Y de todos, al final nos damos cuenta que uno no es posible que pueda suplir toda la necesidad. Necesitamos del conjunto de todos. Y en ese conjunto es donde volvemos y entramos a tener que escoger uno o el otro. Si todos los sectores energéticos, todos los tipos de fuentes son necesarias, al igual que todos los tipos de economías. Yo vengo de un departamento que es dependiente absolutamente de la minería del carbón, pero para ampliar, para darle más salida y para hacer una transformación, una diversificación productiva, yo no tengo que quitar el carbón, y eso es lo que yo creo que no ha entendido el gobierno actual. Ellos quieren quitar el carbón para dar no sé qué, porque la forma de yo cambiar este sector industrial es traerle un sector industrial de la misma magnitud, es que contrate la misma cantidad de personas y que les pague de la misma manera que le estaba pagando y que desarrolle el departamento de manera económica. Eso no lo hay con nuevas energías. O sea, el cambio era quitar carbón, que no, con ese no producíamos energía, para traer paneles, parques solares, otro tipo de energía que no contrata gente y no me va a producir la economía que necesita el departamento. Entonces ahí es donde debemos confluir siempre en lo mismo, diversificación, pero diversificación abierta a todos los sectores, a todos los públicos. Hay un informe del gobierno norteamericano que hace una proyección hasta el 2050, sí, de todas las formas de energía, y están todas, incluidas la solar y la eólica. Y la solar y la eólica van a tener un avance importante, lo están teniendo, y eso es bienvenido. Yo no me opongo a esas energías. Pero si algo le deja a uno claro, es que las energías, digamos, de los combustibles fósiles, las viejas energías, por llamarlas así, pues también están creciendo, ¿sí? Entonces, digamos, esa es la realidad, y así debe ser la realidad. Yo no me opongo a las energías solar y eólica, pero bueno, de entrada tienen limitaciones. Por ejemplo, una forma de energía que no se puede producir en la noche ya es una baldosa coja que tiene, ¿cierto? Entonces, en este sentido, yo creo que nos ponemos de acuerdo en que aquí lo que hay es que utilizar todas las formas de energía que haya e ir viendo cómo se pulen y se hacen de la mejor manera para que sus efectos negativos sean los mejores, ¿no? Y no esta cosa de que viva esta y abajo la otra, porque resulta que, bueno, cada uno está haciendo su aporte. Sí, totalmente. Estamos proponiendo dilemas innecesarios. Los hechos lo están demostrando. Los avances de la energía solar y eólica son importantes, sin duda alguna, pero no están sustituyendo a las otras energías. Las otras energías siguen ahí compitiendo con estas otras. Cálculos bien interesantes en qué necesitaría o cuánto se necesitaría en el mundo para suplir la necesidad energética con energía solar y eólica al nivel de crecimiento energético en el mundo. Por ejemplo, para suplir solamente el crecimiento energético en el mundo, que era alrededor del 2.3%, cuando tú lo ves así en porcentaje, eso se ve, eso es muy pequeñito, pero cuando lo ves en cantidad de energía, eso es un montón de energía. Eso anualmente necesitamos una potencia instalar en el mundo alrededor de 2.300 gigavatios de potencia anuales en el mundo. Y el mundo el año 2023 instaló alrededor de 450 gigavatios de potencia. Es decir, estamos llegando solamente al 22% de energía producida con los nuevos energéticos versus el crecimiento, solo el crecimiento anual. Y no te estoy hablando del resto de la matriz, sino solamente el aumento del crecimiento. Es decir, si las energías renovables, solar y eólica, todavía no dan solamente para sustituir el nuevo crecimiento, el nuevo consumo energético, ¿cómo creen que van a desplazar al resto de energías de la matriz total? Entonces, esos son puntos de análisis interesantes que el país nos está haciendo. Y estamos apostando todo, quitando lo que ya existe, arriesgando de cierta forma la soberanía energética y la seguridad energética por algo que todavía es un camino, como decía hace muy poco en un documento el expresidente de Ecopetrol, Bayón, decía, la transición energética no es un punto,
es un camino, no es un lugar donde llegar, es un camino que recorrer. Y eso es lo que tenemos que hacer, hay que correr el camino. Y hay una cosa que es interesante sobre otro tema. He visto que hay un cierto énfasis en los medios de comunicación, ¿sí? En el tema del hidrógeno verde, como la panacea. ¿Sí? Eso nos va a arreglar todo y ya. ¿Sí? Entonces, he estado estudiando sobre ese tema y algunas conclusiones que he llegado. Es cierto que esa forma de energía puede ser una forma que termine sirviendo en el futuro, pero de entrada ya tiene un lío complicado, que es que sus costos no son tan bajos. Y aquí hay una cosa que quienes nos ven en esto tienen que entender. O sea, esto no es con cualquier costo que sirve la nueva energía. O sea, si la nueva energía es mucho más cara que la energía actual, pues no la va a reemplazar, no la va a poder reemplazar porque bueno, la ciudadanía se va a resistir. Bueno, pero la pregunta que le quiero hacer es a usted, que es bien especialista. Eso no está tan fácil, esa sustitución de otros combustibles por hidrógeno, ¿no? Hay un problema de costos, de riesgos, de almacenamiento, de un poco de asuntos, y eso seguramente va a salir adelante, pero la conclusión que yo he llegado es que eso se va a demorar varias décadas en que sea realmente, llamemos, comercializable a escala global, pues para no hablar de toda la industria que hay que construir para producir y para transportar ese hidrógeno. ¿Usted cómo ve eso? El hidrógeno verde te lo voy a dar en dos términos, uno en lo técnico, energético, pues, y otro un poquito en lo económico. Resulta que para producir hidrógeno verde lo primero que tenemos que hacer es instalar sistemas solares o eólicos, porque la forma de hacer electrolización del agua, es decir, romper la molécula del agua para producir hidrógeno y oxígeno, necesito energía. Para yo producir un metro cúbico de hidrógeno, electrolizar agua para producir un metro cúbico de hidrógeno, me estoy gastando alrededor de 4.8 kilovatios hora de energía. Y ese metro cúbico de hidrógeno me está produciendo alrededor de 3.5 kilovatios hora de energía. Es decir, si yo mezclara energía por energía, yo tengo deficiencia, yo estoy en negativo para producir hidrógeno porque gasto más produciéndolo, más energía produciéndolo que la que él me produce directamente como combustible. Ahora, si eso yo lo llevo a números en lo económico, cuando yo instalo sistemas solares, pues ahí sí me puede salir un poco más rentable en lo económico. ¿Por qué? Porque en el largo plazo, en los 20, 25 años que puede durar el sistema solar haciéndome la hidrólisis para producir, para separar y producirme el hidrógeno, puede llegar a un punto en que me podría parecer favorable en el tiempo. Pero si yo empiezo a comercializarlo o a venderlo directamente, los costos están saliendo de una cosa de $8 por kilovatio y estamos hablando normalmente que estamos produciendo eso a, no sé, un poco más en Colombia estamos pagando el kilovatio a 1.000 pesos, una cosa así. Entonces, o sea, 1.000 pesos es... En la costa, pues estamos 25 pagando centavos de prácticamente a 1.000 pesos el kilovatio y el hidrógeno verde todavía me está saliendo un poco más costoso. El punto es que todavía el hidrógeno verde como energía principal, como energía primaria, es decir, tomar hidrógeno verde y utilizarlo para hacer combustión y mover cosas, no es rentable ni en lo energético ni en lo económico. Sin embargo, hay otras utilidades que puede tener el hidrógeno, como mezclarlo como almacenador, mezclarlo con CO2 para producir metano, para producir algunos fertilizantes, o incluso para producir combustibles sintéticos. Puedo producir gasolina, puedo producir diésel a partir del hidrógeno mezclado con un poco de nitrógeno y algo de CO2. Entonces, esas son opciones alternativas que todavía son costosas, pero ahí va la tecnología en ese proceso. Es un proyecto, son posibilidades, claro, hacia el futuro, pero eso hoy no hay cómo sustituir. Hoy no es posible de esa manera. Como dice un amigo mío, la esperanza no es un plan. Y hoy estamos planeando el futuro energético de Colombia con la esperanza. Otro contexto es el hidrógeno blanco, que ese ya podría tener unos costos muy menores a lo que el hidrógeno verde, porque no necesita una infraestructura para producir, para hacer hidrólisis, sino que ya viene un hidrógeno natural que lo extraigo así como extraigo el petróleo a partir de un pozo petrolero. Pero igualmente, eso está en una etapa muy madura, apenas explorando, apenas conociendo cómo se comportan estos yacimientos, porque no es igual que un pozo petrolero en exploración, sino que necesita otros condicionantes. Eso también es un proyecto, es decir, son cosas de curvas de aprendizaje de 15, 20 años.
¿Hay alguna posibilidad que con energía solar y eólica se pueda sustituir el 100% de las otras energías? Pues así sea en el mediano plazo o en el largo plazo. ¿O es muy remota esa posibilidad? No, todavía es muy remota. En la matriz energética del mundo funciona con electricidad, para no darte porcentaje, electricidad y combustión. Es decir, la energía que nosotros usamos es energía eléctrica y energía de combustión. Normalmente casi el 90% de la energía que utilizamos hoy en el mundo es a partir de combustión. Una es eléctrica, más o menos como el 70% de ese 10%, que eso vendría siendo alrededor de un 12%, un 11% de la energía del mundo, es electricidad por combustión. Y el resto ya es electricidad por hidráulicas nuclear y algo de por ahí de biomasa. El resto, más o menos un 84% de la energía del mundo, es combustión directa. Es decir, yo le echo gasolina al vehículo y de ahí arranco, le echo gasolina a un motor, de ahí arranco, o quemo leña, porque en Colombia, por ejemplo, el 12% de la energía del país es a partir de la leña. Y es un recurso supremamente importante. Otra prueba del subdesarrollo. Otra prueba del subdesarrollo. Claro. Entonces, eso es combustión directa. Leña, calor, y con ese calor cocino y hago mi actividad en la casa. Es decir, no la convierto en electricidad, sino que es combustión directa. Es decir, para nosotros suplir la necesidad energética con solar y eólica, necesitaríamos electrificar todo. Electrificar todo significa el transporte, que hoy en Colombia es el 44% del consumo energético, necesitaríamos volverlo eléctrico. La industria tendría que ser toda eléctrica, pero eléctrica que no tenga que necesitar su electricidad a partir de una termoeléctrica que le dé electricidad, sino eléctrica que se produzca a partir de otras fuentes, directa de energía, solar, eólica. Entonces, ese escenario en el mundo sí está, y en Colombia sobre todo, no está proyectado en el corto ni mediano plazo. O sea, eso no se va a dar, no es posible hacer una transformación de toda la matriz, y no solo en el contexto técnico, sino en el contexto económico. Es totalmente costoso, y sobre todo que yo no puedo reemplazar, por ejemplo, una planta termoeléctrica de 200 megavatios por una planta solar de 200 megavatios, porque la eficiencia energética es totalmente diferente en ambas, y además el tema climático es un factor también que afecta directamente. Entonces, para esto yo tendría que casi duplicar o triplicar. O sea, para una de 200 megavatios de carbón tendría que poner 400 o 600 megavatios de solar, por ejemplo. Entonces, eso que a veces hace una relación directa, no, el país tiene 20 gigavatios de potencia energética, entonces con solar vamos a agregar 6 gigavatios o 2 gigavatios, y ya con eso solucionamos el crecimiento. No, porque o sea, casi el 70% de la matriz eléctrica del país está sostenida en un energético muy eficiente, que es el agua. Esa es una ventaja grande de Colombia, ¿no? Esa electricidad de origen hidráulico, ¿no? Muy eficiente. Si yo quitara el agua, yo tendría que poner casi el triple de la potencia que tiene el agua si fuese con solar o eólica, porque la eficiencia es diferente, y la variación climática también afecta esa disponibilidad. Entonces, esa comparación también es importante tenerla en cuenta. Bueno, ya terminando, una pregunta. Claro. La otra energía que está es la energía nuclear, ¿no? Me sorprendió en estas cosas que estuve estudiando que los franceses, algo así como el 70% de nuestra energía es de origen nuclear, pero en general, digamos, a escala global es relativamente pequeña. Esa energía nuclear es más costosa que las otras energías. ¿Por qué no avanza más? ¿Usted le ve algún futuro a esa energía nuclear? De las dos cosas que yo le veo futuro energético es el hidrógeno blanco y la energía nuclear. ¿Por qué la energía nuclear no ha sido ese referente? Por los accidentes que han ocurrido y por miedo de la gente y las políticas globales a esto. Sin embargo, hoy día la energía nuclear es supremamente segura. Eso es como viajar en bus. A la gente no le da miedo viajar en bus, y mucha gente sí le da miedo viajar en avión. Y compara los accidentes en avión y en bus, y obviamente una cosa, en bus la probabilidad de que ocurra un accidente es muy alta, mientras que en avión las probabilidades son muy bajas. Pero la gente le tiene más miedo al avión que al bus. Lo mismo pasa con la energía nuclear. Hoy día es mucho más segura. ¿Cuál es, digamos, como el punto flaco que yo le veo a esto?
y es la dependencia de la producción de energía, porque para producir energía nuclear necesito minerales, uranio principalmente, o torio, y normalmente los yacimientos de esto están geopolíticamente o geográficamente bien establecidos. Algo en África, algo en Rusia, y yo no creo que la gente quiera depender de Putin para exportar el uranio. Para tener luz en la casa. Exacto. Entonces, digamos que esas son como algunas de las particularidades, pero claramente es un potencial. Colombia debería... ¿Y en costos cómo está hoy por hoy? No, el costo está muy bien. Es muy competitivo con las tradicionales, con las energías tradicionales, muy competitivo. Y sobre todo ahora que aparecen los CMR, que son como unos plantas nucleares más pequeñas y modulares. Así que las podemos incluso llevar a otros lugares más remotos. Eso lo hace todavía mucho más atractivo, mucho más versátil. Y eso todavía en Colombia no se ha planteado. En el mundo se va planteando y se está trabajando muy bien en ello. En Colombia todavía tenemos ese temor. Pero es una solución supremamente importante para zonas no interconectadas. Y bueno, en el otro sentido, la energía nuclear debería potenciarse en el país. Es que la diversificación energética necesita de todas las fuentes. Seguramente en algunos casos la nuclear no pueda ser efectiva, pero sí otra. Entonces, cada quien debe ir como armando su paquete. Yo en algún momento proponía que la matriz energética del país no debería ser centralizada, sino que debería ser dependiendo los condicionantes energéticos y la facilidad energética que tenga cada región. Por ejemplo, en la región andina la mayor facilidad energética son las hidroeléctricas, entonces deberían abastecerse de ahí. En otras regiones podemos tener más diversidad, geotermia, en los llanos, por ejemplo, con el tema de la energía, del agua de coproducción de hidrocarburos que me pueda generar una energía geotérmica, por ejemplo, mezclarla con el sol, mezclarla con algo de viento, digamos, armar cada matriz por región. La energía más eficiente que existe en el mundo es la que se consume al lado donde se produce. Eso es lo más eficiente energéticamente que hay. Y yo creo que eso es un punto interesante. Una última pregunta. Vamos a suponer que usted es el jefe del Estado de Colombia. Bueno, para que vea el lío en el que lo metí, ¿cierto? Sí. Bueno, si llegó el pastor Sade a ese cargo sin hacer nada, bueno, quizás yo también podría. Todo es posible, ¿cierto? Bueno, no, pero esta sí es una posibilidad interesante, porque es evidente que usted conoce de esto bastante, ¿cierto? Entonces, usted como jefe del Estado, ¿en dónde concentraría la transición energética? Estamos de acuerdo que hay un problema de cambio climático, que hay que hacer una transición energética. El caso de Colombia es un caso sui generis, pues no es igual a los países desarrollados, etc. ¿Y usted por dónde encaminaría al país? ¿Hacia qué formas de energía? Sí. Yo no escogería una forma de energía porque quizás... O varias, pero ¿con qué énfasis? ¿Sí? Ok, yo simplemente iría pues con todo el sector industrial existente y que pueda existir, es decir, incentivar a que se invierta en el país en diversificación productiva, en encadenamiento productivo, en tecnologías, pero la premisa de cada uno de estos sectores industriales nuevos que aparezcan y los que ya existen es la carbono neutralidad. Yo sí creo en la carbono neutralidad, y la carbono neutralidad no es no emitir. La carbono neutralidad significa que lo que yo emito debo ser capaz de capturarlo. Es decir, si yo tengo en una planta que produzco X toneladas de CO2, yo necesito tener y sostener y mantener un parque ecológico o alguna forma en que yo pueda capturar esa misma cantidad de CO2 que yo estoy emitiendo. O sea, para mí ese es el punto clave, sea hidráulica, sea solar, sea carbón, sea gas, sea petróleo. Lo importante es que todos apunten a irse a la carbono neutralidad. Y obviamente, por otro lado, supremamente importante es electrificar el sector rural y llevarle gas al sector rural, que el mayor uso de la leña en el sector rural es por cocina. Y si yo hago eso es un hit a la transición energética del país, porque estoy reduciendo el 12% del consumo energético del país, que si es por gas ya no sería el 12, sino sería como el 5%, por la eficiencia en comparación de la leña al gas. Entonces estoy consumiendo menos energía y estoy reduciendo un sector totalmente amplio.
diría que, pues como para cerrar esta parte de esta pregunta, me iría por la carbono neutralidad, por llevar energía más eficiente al sector rural, principalmente. Con eso para mí es supremamente clave, y obviamente incentivar el sector industrial con mayores tecnologías. Las termoeléctricas todas deberían ser mucho más eficientes y ojalá con ciclos combinados para aprovechar más del 40% que termodinámicamente podría tener una termoeléctrica y poder llegar quizá al 60% de eficiencia energética. Entonces, o sea, hay muchas formas. El tema es no tener que escoger o pisotear una para poder incentivar la otra. Bueno, Yamil, mil gracias, ¿no? Excelente su presentación, a todos ustedes que nos han acompañado. Mil gracias, este es el podcast mío y entonces esto va a quedar para todo aquel que quiera consultarlo. Creo que ahí se han explicado muchas cosas muy importantes porque, bueno, pues Yamil conoce estos asuntos y los explica muy bien. Muchas gracias nuevamente. A ti, muchas gracias por invitarme y ojalá todos puedan escuchar. Con mis saludos, los invito a suscribirse a este canal y darle me gusta a este excelente episodio que acabamos de hacer.